Bueno, pues vamos ya con el último invitado, Miguel Ángel, conocido también como Braxa, Sabre-Wulf. He visto antes que era un videojuego. Yo, como soy un vídeo del MSX, no conozco demasiado del Spectrum. Pues nada, Miguel Ángel ha sido fundador de Microsoft, ¿verdad? Antes se llamaba de otra manera, ya nos irás comentando un poco toda la historia. Es curioso porque Miguel Ángel viene un poco como un personaje improvisado. O sea, el mismo día de feria apareció, no sabíamos si venía o no venía, Jaime me lo había comentado, yo estaba un poco inseguro y apareció y dije, estupendo, bien, el cuarto invitado que teníamos puesto en la web pero que no sabíamos si podíamos confirmar. Le agradecemos que viniese, le agradecemos su mediación porque gracias a él Game fue patrocinadora también de Retro Madrid, nos ayudó muchísimo con la cartelería. Y bueno, pues nada, yo creo que tu historia también va a ser muy interesante. Es un poco la contraposición de lo que ha sido los desarrolladores de arte. Él ha sido parte de la gente que ha distribuido ese arte, de algunas maneras y de otras, ¿no? De todas. Y creo que tu historia es muy interesante, así que estamos deseosos de escucharla. Gracias. Lo primero es que gracias a esta repetición he podido preparar una presentación en condiciones que no pude hacer en la feria original. Bueno, coincido con el punto de partida de César. Yo también me inicio en 1982, porque es la fecha clave que fue el lanzamiento del Spectrum. Entonces, en mi disciplina no es una, a diferencia de los otros invitados que han sido programador, músico o grafista, yo prácticamente he hecho un poco de todo a lo largo de toda mi relación con los 8 bits. En estos 9 años que podemos definir la etapa de los 8 bits del 82 al 91. Entonces yo he sido usuario, todos nos hemos empezado con los ordenadores de 8 bits como usuarios. He sido pirata, no me avergüenzo de ello, tampoco es para vanagloriarse, pero no me avergüenzo de ello. Tuve un negocio de videojuegos, he sido programador, redactor de revista y jefe de departamento técnico. Tengo un cierto currículum a ambos lados del negocio de la industria del videojuego, tanto a la hora de hacerlos como de venderlos e incluso de piratearlos. Bueno, empiezo por el principio, lógicamente. El comienzo mío es similar al de todos. Empiezo con un Spectrum. Tenía 16 años, eso era la bomba en aquella época. Todos estamos acostumbrados a jugar con los marcianitos, pero un ordenador te permitía jugar a los marcianitos en tu casa sin la fortuna que costaba en aquella época las 25 pesetas. Bueno, echarse unas partidas era realmente caro para los presupuestos que manejábamos cuando teníamos 16 años. Entonces, para un chaval, la única forma de tener más juegos y seguir jugando era cambiar. Al principio empecé cambiando con otra gente, otros amigos, y cuando ya llegó un punto en que tenía una cierta colección, pues bueno, vimos que había un negocio ahí, que había gente que se dedicaba a vender los juegos. Pues, mi hermano y yo empezamos Mi hermano es el que me introdujo mi hermano mayor me introdujo, es el que estaba trabajando, era el que tenía posibilidades económicas de adquirir el ordenador. Entonces empezamos a vender a través del segunda mano. Era un negocio, en aquel momento no era un negocio, era simplemente un medio para conseguir otros juegos. O sea, era un vicio tal que todo lo que se ganaba vendiendo juegos te lo gastabas comprando juegos. O sea, que no realmente era un negocio, era simplemente una forma de continuar el vicio. Luego, un poco después, en el 84 sale el Amstrad, y lógicamente al ser una máquina más potente, pues ahí que nos vamos de cabeza y no lo compramos. Luego vendría el 6128, porque ya me hice un poquito más famoso. El negocio empieza para mí en el año 85, cuando, aparte del segunda mano, alrededor del 84 empieza a crearse grupos de piratas que venden en los mercadillos. En el caso de Madrid era el Rastro, que era el sitio donde se juntaba toda la gente de toda Calaña a vender las cosas más variopintas. Entonces, hubo una zona de Madrid, en la Plaza del Campillo, donde se creó
el cúmulo de puestos donde se vendían todos los videojuegos. Entonces, allí acudí y vi que el 100% de los puestos se dedicaban a vender juegos de Spectrum. Bueno, y yo pues tenía un Astra. Bueno, pues es la oportunidad de ver a ver eso cómo funcionaba. Entonces, bueno, el primer día llevé allí, llevaba unas 50 cintas y conseguí vender 40. O sea, eso fue un éxito que yo ni me esperaba. Lo que estaba claro es que la demanda de los videojuegos en aquel momento era enorme y lo que no estaba dispuesta la gente a pagar eran las 2.500 pesetas que costaban, como os he comentado antes. Estamos hablando del año 85, cuando todavía los juegos tenían un valor bastante alto. Lógicamente esto fue creciendo, la etapa de rastro fue creciendo, llegó a hacer una sombra tremenda a las ediciones originales y las compañías, por pura lógica, no lo podían permitir, entonces se empeñaron a base de convencer a las autoridades competentes, porque la piratería no era delito, nunca ha sido delito, de que con eso había que acabar. Entonces, llegaron una época de redadas policiales en el que intervinieron en varios puntos, en Madrid, la más famosa, en la que llegó a los medios, fue la de Madrid, en donde detuvieron a algunas personas, las más importantes, y bueno, al final consiguieron intimidar de una forma bastante tremenda a la gente que estábamos allí. Visto lo cual, cuatro de los puestos que éramos amigos, compañeros, no éramos competencia porque cada uno estaba especializado en un sistema. Spectrum, Astra como del MSX, pues, estaba claro, éramos 4 y cada uno especializado en un sistema. Decidimos que ya que no se podía ir por la vía ilegal, pues la oportunidad era de hacerlo por la vía legal, porque al fin y al cabo pues el negocio lo conocíamos. Entonces decidimos montar una tienda que hoy ya es muy antigua, de hecho no existe, pero ya hace muchos años, y que poca gente joven conocerá, que se llama One Way Software. Es la tienda inicial de lo que hoy se conoce como Game. Anteriormente fue Centro Mail y Microsoft. Nuestro propósito, ¿cómo diferenciarnos nosotros? Éramos 4 chicos de poco más de 20 años de tiendas como el Corte Inglés, Galerías Preciados, los grandes monstruos. Bueno, pues aparte de con ilusión y poco dinero, como empiezan todos los negocios, bueno, aportamos una idea que era bastante original, que era alquilar videojuegos, que hoy ya es algo bastante habitual, pero que en aquel momento era bastante raro. De hecho, bueno, en principio ha estado prohibido por las compañías, incluso sigue prohibido, o algunas compañías prohíben el alquiler de videojuegos. Y eso nos permitió hacer ahí veis una tarjeta de socio, que todavía hay gente. Me resulta sorprendente que cuando volví a este mundo el año pasado, me resultaba sorprendente que hubiera gente que hiciera juegos, gente que coleccionara todavía juegos, que se interesara por esto, y también incluso me sorprendió ver gente que conservaba una tarjeta de socio de un negocio que había desaparecido hace 20 años. O sea, lo que me motiva a pensar que es que evidentemente el Retro Madrid es un sitio donde se puede encontrar todos estos nostálgicos y que hay mucha gente. O sea, parece mentira y la única forma de darse cuenta es en sitios, una feria en donde puedas juntarte, porque a lo mejor hay miles de personas que tienen este interés, pero al estar diseminada pues no lo parece. Pues hay todavía gente que conserva hasta la tarjeta de socio de una tienda que desapareció ya hace más de 10 años. Otro de los puntos novedosos y que ha mantenido mucho tiempo la filosofía de la empresa es que empezamos a vender restos de stocks de las compañías. Aquí evidentemente ya estamos hablando de que todo era legal, ya comercializamos los juegos que vendían Ani, Kerbe, Drogo, Crane. Y bueno, como ya tenemos cierta relación con los fabricantes de videojuegos, sobre todo con Herbe, pues nos vio, todavía seguíamos vendiendo en el rastro, pero originales. Entonces Herbe pues nos vio como un método, digamos, de dar un golpe a la piratería
desde el tema más importante, que es el precio. La justificación siempre de un juego pirata es porque es mucho más económico que un juego original. Si un juego original costará lo mismo que uno pirata, a todo el mundo nos gusta tener una carátula, una edición bonita, unas instrucciones, pues no existiría la piratería. Entonces nos ofreció la oportunidad de vender juegos originales a 500 pesetas, cuando entonces estaban a más de 2.000. El éxito fue abrumador, o sea, y aún así, y aún siendo títulos que es que no se vendían, precisamente eran restos de stock porque no se vendían. Recuerdo títulos como Southern Bell, un simulador de máquinas de tren que no tenía ningún éxito, incluso en MSX, Rafael. ¿El Sprinter? No, en el Southern Bell en Astra. Y recuerdo, no lo conoce, el lindo, me resultaba siempre curioso, el lindo ovejita de MSX. Bueno, la carátula era bastante... Pues esos títulos que parecían sinceramente malísimos, es que los ponías a 500 pesetas y la gente, o sea, toda la gente, o sea, prácticamente el stock que llevábamos, íbamos todos los domingos al rastro, todo el stock que llevábamos prácticamente lo vendíamos, que significaba que la gente era capaz, bueno, también era un consumidor adicta a los videojuegos, entonces la gente compraba cualquier videojuego, aunque luego solo lo usara 5 minutos. La cuestión era tener muchos. Realmente se convirtió en una forma de ocio bastante acaparadora de recursos, en el sentido de que la gente quería muchos juegos, lo máximo posible, y bueno, nosotros le ofrecimos la oportunidad de tener originales a 500 pesetas. Esta etapa terminó para mí en el 87 y poco después empecé a trabajar en Zafiro. Zafiro es una de las primeras compañías que empezó a comercializar software de videojuegos en España. De hecho, fue de los primeros que tuvo licencias de las primeras compañías inglesas de desarrollo. El problema es que por falta de visión o por equivocación en sus métodos comerciales, perdió prácticamente todas sus licencias en favor de RD. De hecho, fue la primera distribuidora de Elite, de Ocean, dos de las mayores compañías inglesas que terminaron en manos de RD. O sea, que lo que demostró que hubo una falta de visión o una mala dirección. En cualquier caso, Zafiro en un momento dado, todas las distribuidoras en España querían tener un equipo de desarrollo propio, tal como se ha comentado aquí anteriormente, pues las compañías, aparte de distribuir juegos extranjeros, querían tener desarrollos propios porque evidentemente la posibilidad de negocio era superior. El Zafiro creó su propio equipo de programación, que estaba encabezado por Javier Fácula como jefe de programación, César Jiménez, programador, y Javier Cervera, que era grafista. Como veis, un equipo de programación eran 4 personas, era lo que se necesitaba para hacer un juego. Incluso había personas que eran capaces de hacer un juego íntegramente, pero claro, en algo siempre cojeaban, en la música, en los gráficos. Para eso hay personas especializadas, y si una persona fuera fenomenal en todos los aspectos, sería un genio. Generalmente los equipos se dividían entre 3 o 4 personas, básicamente un programador, un grafista y un músico. Y en la época de Zafiro, pues, los 3 juegos en los que colaboré fueron el Atroc, el equipo A y el Metropol. El equipo A, creo, salvo que alguien me lo desmienta, es el primer y casi único juego español que ha tenido una licencia oficial, salvo el Gremlins 2, pero bueno, fue diferente el caso de Gremlins 2 porque era una licencia compartida con una casa inglesa. El equipo A, bueno, la idea surge por mi parte, a nosotros como jugadores de videojuegos nos gustó mucho una máquina recreativa de por entonces, que era el Operation Wolf, que se jugaba una ametralladora, eso era tremendo, era súper novedoso. Entonces, bueno, como es lógico, hay alguien que siempre tiene una idea original y el resto, pues hay mucha gente que le copia. Pues nosotros no tenemos ningún reparo en decir que copiamos la idea del Operation Wolf. Lo único que dijimos, hombre, para que no sea un juego más, ¿qué podemos hacer? Bueno, se nos ocurrió la idea de vincularlo a una serie de televisión que, como ha dicho César, pues en aquella época era muy, muy afamada
y que todos los jóvenes nos gustaba muchísimo ver, que era la del equipo A. Entonces hicimos bueno, el del equipo A solo tiene la licencia, solo se hizo para la carátula, por eso las versiones de Spectrum y Astra no tienen la música, no se licenció. La versión de MSX sí la tiene porque la empresa que lo hizo pues la incorporó sin ningún tipo de derecho, pues bueno. Pero bueno, como por aquello el tema del plagio era bastante desconocido y España tampoco es que fuera un mercado muy potente, el juego solo se comercializó en España. Supongo que si se hubiese vendido en Inglaterra hubiese habido problemas, pero bueno, como solo se vendió en España, porque yo sepa no hubo ningún problema. Y aquí del equipo A me gustaría decir una cosa curiosa de la técnica de la época, que es la pantalla de presentación de carga. Veis en los 4 personajes del grupo, del equipo A. Bueno, pues eso está hecho con un sistema bastante casero, que era un Astra y un digitalizador de vídeo llamado Vidi. Pues a base de coger un episodio, grabarlo en un vídeo y con el digitalizador de vídeo del Astra captar la imagen y luego retocarla un poco por un grafista. Bueno, eso entonces era un trabajo verdaderamente de chinos, porque bueno, captar la calidad de una cinta VHS pasada luego a un ordenador a 16 colores, etcétera, etcétera, bueno, pues era un trabajo. La verdad es que yo me siento bastante satisfecho del resultado que conseguimos para la época. Zafiro no duró mucho, apenas un año. La verdad es que los juegos tuvieron diverso éxito. El Atrox, la verdad, que era un juego bastante normal, no aportaba nada al género, era un juego de lucha, y además era de una dificultad endiablada, o sea, es que pasar la primera pantalla era casi imposible, entonces pasó sin pena ni gloria. El equipo A, en mi opinión, era un juego bastante aceptable, con un nivel de calidad bastante bueno, pero que en las revistas de la época tampoco se volcaron con ello. Zafiro tenía una mala relación con las revistas, entonces en las revistas, o sea, a diferencia de Dinámico Topo, que hicieran lo que hicieran, prácticamente alcanzaban unas cotas de excelencia muy elevadas, Zafiro, al no ser una de las compañías de devoción, pues apenas nombraba, como mucho reseñaba los juegos y poco más. Entonces no se pudo continuar mucho el equipo de programación en apenas un año. Mi labor allí era programador de pollo. Yo hacía las rutinas de conversión, hice las rutinas de conversión a la versión de Spectrum. El original se programó en Astra, yo hice las rutinas de conversión a Spectrum, de movimiento, teclado, etcétera. Y bueno, aparte del programador de apoyo, hacía unas tareas variopintas, incluso grabar discos. Los discos originales en aquella época se grababan con un ordenador y con una disquetera externa. Era todo muy casero, muy manual. Luego se ponían las etiquetas a mano. Entonces grababa discos o incluso hacía las traducciones del juego dentro del disco. Se editaba con el Discology de Astra, llegaba el juego en francés. Estoy hablando del Pepe Muleta, pues se hizo una traducción aquí absolutamente no oficial del juego y encajando las palabras porque los tamaños al ya estar programado y no contar con los puentes, había que ocupar los mismos espacios que tenían las palabras originales. Entonces, las palabras españolas comparadas con el francés son en general más largas, entonces la traducción quedó con muchas abreviaturas, pero bueno, yo creo que por lo menos era jugable. Un juego que necesitaba muchos, se basaba en comandos, entonces si hubiese salido en francés no hubiese tenido ninguna posibilidad de venta, por lo cual se tradujo al español. Continúo con mi... a diferencia de mi amigo Fernando, para ser un equipo de programación bastante modesto, los materiales con los que contábamos eran los mejores que existían en la época. ¿Cómo se programaba a nivel profesional? Porque había equipos que programaban a nivel casero y las compañías con más poder económico disponían de equipos profesionales. En nuestro caso, el sistema de programación era un ensamblador cruzado que se llamaba PDS.
Había dos versiones, una basada en Atari y otra basada en PC. Nosotros optamos por la de Atari porque un Atari ST entonces era muchísimo más económico que un PC, el orden de un tercio. Un Atari costaba apenas 100.000 pesetas, cualquier PC costaba unas 300.000. Y realmente el Atari lo único que se utilizaba era un editor para programar el código. Luego había un interface con el que se pasaba por el puerto serie tanto a Spectrum como a Astra. Ahí veis la imagen, podéis ver el cableado. Salía un puerto del Atari y se conectaba bien un Spectrum Plus 3 o bien un Astra. Y una vez que se compilaba el juego, se transmitía por paralelo y se ejecutaba en el ordenador de destino. Este proceso, a diferencia de la carga en cinta, era muy rápido. A lo mejor en 10 o 15 segundos tenías el juego compilado en la máquina y lo podías estar ejecutando. La ventaja fundamental, que no era necesario apuntar ni seguir una guía exhaustiva de lo que estabas programando. Programabas, ejecutabas, si no funcionaba, reseteabas y volvías a empezar, porque era cuestión de segundos, con lo cual los desarrollos se hacían muchísimo más rápidos. Además, la ventaja de este sistema es que ya tenías una serie de librerías creadas, pues las de scroll horizontal, detección de movimiento, lectura de teclado, música, que podían ser comunes a todos los juegos, con lo cual el programar un juego nuevo al final era cuestión de hacer una nueva idea, unos nuevos gráficos y ponerlo en la práctica, simplemente, porque el trabajo, digamos, estándar del juego ya estaba hecho. A su vez también tuve una pequeña época en la que fui redactor de una revista, en concreto en Astra Acción. Yo siempre he estado más especializado en el Astra y allí llegué a ser jefe de redacción, en donde hice una serie de comentarios de juegos, y mi especialidad, como persona que había sido pirata de videojuegos, hice un montón de cargadores para los juegos. Un cargador era una pequeña rutina que se tecleaba en el ordenador, que el usuario leía la revista, tenía que teclearse. Entramos en que cualquier usuario era capaz de hacer una serie de comandos y de programar en un ordenador de 8 bits. Tecleaba una serie de rutinas y luego ponía el juego original y le permitía jugar con facilidades de tipo vidas infinitas o energía. Había juegos realmente complejos que era casi imposible terminárselos tal como los había programado el diseñador original. Era básicamente imposible. O realmente requerían un tiempo que la gente no tenía porque quería jugar a todos los juegos posibles. Entonces esto facilitaba la labor. Todas las revistas de la época publicaban cargadores para los juegos y eran bastante apreciados, porque la verdad es que había algún juego que realmente se pesaba, era enviable terminarse. Esto fue una breve época. Y yo, después de Zafiro, Zafiro ya estaba bastante en decadencia, y bueno, me llegó la noticia de que en Herbe estaban buscando un jefe de departamento técnico, porque el que estaba allí quería pasar a ser programador de Tokosoft, que era una empresa más importante y que daba más prestigio, y además el trabajo era bastante más interesante. Entonces, bueno, me llegó esa información, me presenté en una entrevista y curiosamente el que me hizo la entrevista era Rocker, que era el mejor desprotector de juegos de Spectrum que ha habido en España. Entonces, bueno, Rocker entrevistó a Braxas, que es el desprotector de Astra. Era curioso como coincidimos en Herbe, dos de los mayores piratas que ha habido en la historia de España, y contratados por Herbe, que era la empresa que más empeño puso en terminar con la piratería. Pero bueno, era una buena forma de terminar con la piratería, que era sigue siendo. Los hackers que son capaces de entrar en una empresa de seguridad tienen trabajo en la empresa de seguridad. Bueno, pues yo entré para hacer lo que hacía como pirata, pero hacerlo legalmente, que era desproteger juegos. Entonces, os voy a contar un poco cómo era el proceso de grabación, de producción de un juego. Daba igual que fuera inglés que español, o sea, el proceso de producción era igual.
En el caso de una compañía inglesa llegaba un disco, en el caso de yo que compartía casi mesa con Topo, me lo entregaban de mano, pero la diferencia era, o sea, el resultado era el mismo. La compañía, el productor del juego enviaba un disco que nosotros llamábamos master. Es un disco maestro porque de él salía toda la información para hacer la grabación, bien en disco o en cinta. Entonces de estos discos cada uno venía pues con su protección. Generalmente los ingleses siempre han sido muy proclives a las protecciones. Sin embargo, en España había la idea de que no era interesante proteger los juegos porque, sobre todo por temas de velocidad, porque en España el nivel de calidad de los casetes pues era bastante bajo, porque no decirlo. Entonces las devoluciones, si un juego tenía una velocidad muy alta, las posibilidades de que fallara eran muy elevadas, con lo cual las devoluciones subían y eso comercialmente era bastante malo, porque las cintas que se volvían se tiraban a la basura. Entonces era mucho más interesante que el juego funcionara bien y que no hubiera devoluciones. Entonces, como casi todos los juegos ingleses venían en cargas turbo, pues mi labor básicamente era convertirlos a rutina normal, desprotegerlos. Entonces, mi primer paso al recibir un máster de un juego era probarlo, porque hay veces que los juegos no funcionaban. Entonces el primer control de calidad era saber si el juego funcionaba. Hubo un caso en el que un juego, un 007, no sé exactamente cuál de todos los que salieron, de James Bond, el máster de grabación venía con 4 fases y cuando terminabas la 4ª fase te pedía una 5ª que no existía. Entonces, pues después de muchas luchas y de reclamar a los ingleses, a los editores y decir, no, pues nosotros lo estamos poniendo a la venta y nadie se ha quejado. Lo que demuestra es que la gente o no llegaba hasta los finales de los juegos o es que decía, pues vaya manera más rara de terminar un juego. Pues al final yo en Herbe, digamos, yo tenía el poder, entre comillas, de decir si un juego se salía a la venta o no. Si yo decía que un juego no salía a la venta, por muy importante que comercialmente que fuera para la compañía, el juego no salía. Porque luego el que el juego fallara y tuviera problemas a nivel comercial era bastante malo. Entonces yo podía poner un veto. La verdad es que solo recuerdo este título. Luego, probando y revisando el código, observé que la 5ª fase era la primera repetida. Entonces lo único que había que hacer era grabar la primera fase al final y ya estaba. Entonces yo no sé si la versión española de Herbe fue la única que funcionaba correctamente o que luego en Inglaterra se dieron cuenta y lo volvieron a hacer. Pues que la gente era muy lista o muy torpe, entonces daba la vuelta a la cinta. Entonces claro, como encontraba la primera fase, pues me llegaba a funcionar, pero vamos, supongo que mucha gente se desesperaría por el camino y dejaría el juego apartado. Entonces, bueno, el primer paso era comprobar que el juego funcionaba. Una vez que el juego funcionaba, se comprobaba la rutina de grabación. Si se empleaba una velocidad turbo, se desprotegía y se pasaba a una velocidad normal. Y luego, ¿qué se hacía? Pues se grababa una cinta magnetofónica en un aparato que se llama Rebus. Se llama Rebus, que es la marca, digamos, es como el Colacao se generaliza, aunque sea una marca. Es una cinta magnetofónica, hoy parece súper anticuada, como todos los trastos de la época, pero que era por entonces lo que mayor calidad de grabación daba. Esta era una cinta magnetofónica parecida a la de la cinta de cassette, pero más amplia, de 1/4 de pulgada, y aquí se grababa. Esta cinta se comprobaba que funcionaba, y una vez que se comprobaba que funcionaba, se llevaba a una empresa de grabación. Todavía existe, una de ellas, en Herbe se trabajaba con 2, CBS y Tecnodisco. Todavía existe una de ellas, lógicamente no graba cintas de cassette, supongo, porque no creo que exista mercado para ello, pero todavía graba soportes magnéticos de tipo CDs y DVDs. Y Tecnodisco, en CBS lo que hacían era hacer la producción en masa. Había una máquina
como un ordenador de los años 70, una máquina enorme. Era una máquina muy curiosa. Me hubiese gustado encontrar fotografías, pero la verdad es que no he encontrado documentación. Era una máquina en la que la grabación era una cinta sin fin, o sea, eran metros y metros de cinta en el que el juego, la duración del juego, si tenía 5, 6 o 10 minutos, se grababa una a continuación de otra, y lo que pasa es que el aparato que tenía emitía una señal de corte. Entonces luego había otra máquina que con esa señal de corte sabía dónde cortar, y había otra máquina que metía en los circulitos y luego las tuchaba en la cinta. Era un proceso totalmente de máquina. Incluso las carátulas se estuchaban con una máquina, porque si no, imaginaros una producción de 10.000 cintas, meter carátula, cinta, instrucciones una a una, o sea, era un sistema hubiese sido muy lento, y para todo eso había una máquina. Entonces, luego de esas primeras... había una primera tirada de grabaciones, hacía unas muestras, hacía 3 muestras la empresa, que se volvían a comprobar por si acaso. Entonces, una vez que esas cintas se comprobaban que funcionaban correctamente, ya se daba la autorización para la duplicación. Si esas cintas fallaban, se repetía todo el proceso. Digamos, yo creo que en la época Herbe era de los que mejores materiales utilizaban, tanto en soporte magnético de cinta como de disco. Había compañías que las grabaciones eran bastante deficientes, si no tenías un buen cassette daban muchos problemas, y los discos, había también compañías que los discos que utilizaban yo los llamaba de un solo uso, porque cargaban una vez y como quisieras cargarlo la segunda ya se había destruido la información, parecía de estos se autodestruirá en 10 segundos. Y este era un poco el proceso de grabación. El disco era parecido, salvo que no implicaba la grabación en cinta magnética. Una vez que se desprotegía el juego, porque la desventaja de las protecciones que utilizaban las compañías es que no se podían utilizar aquí a nivel de ordenador. Había que tener una máquina industrial. Entonces, como el Herbe no se contaba con ella, había que desproteger el juego para poderlo duplicar en método manual, que es ordenador, disquetera externa y programa de copia. O sea, así se duplicaban originalmente los juegos que se vendían originales. Luego ya al final de mi estancia allí, ya sí que se decidió comprar una máquina profesional basada en Unix, y con esa máquina sí que se pudieron duplicar prácticamente todos los juegos que salían al mercado. Por eso los coleccionistas de juegos, y todavía los que os dedicáis a preservar juegos de aquella época, observaréis que incluso de Herbe puede haber varias ediciones con varios sistemas de carga de un mismo juego, y el motivo es que fueran antes o después de la máquina, o por cuestiones de tiempo de lanzamiento no diera tiempo a desprotegerlo, se hiciera una tirada inicial traída de Inglaterra, grabada en Inglaterra, y cuando había más tiempo y luego en la segunda edición, en la segunda reposición, ya salían desprotegidos. Y bueno, eso es un poco bueno, he puesto ahí Herbe, MCM, Herbe y MCM, es que eran empresas hermanas. O sea, a diferencia de lo que se ha comentado en muchos foros, o las leyendas urbanas o los mitos que hay, Herbe y MCM siempre han sido la misma empresa. MCM se creó porque Herbe quería contratar a ciertas compañías inglesas, quería distribuirlas, y había un problema. Las compañías inglesas en Inglaterra eran competencia, entonces había pique entre ellos. Entonces, si Activision no consentía que una distribuidora fuera la misma que la que llevaba US Wolf o Ocean. Entonces, la forma de solventar ese problema es decir, es que si tú ya llevas Activision, yo no puedes ser mi distribuidor, porque si yo saco un juego de fútbol y Ocean saca otro juego de fútbol, pues a lo mejor te va a gustar más y el mío no te va a gustar y le vas a tener menos interés. Entonces MCM nació por la necesidad de decir a los ingleses, no, yo soy de otra empresa que no tengo nada que ver con Herbe. Mentira, cochina, con perdón.
La mesa de Herbe estaba aquí, la mesa de Herbe estaba al lado. Entonces, no, estaba como aquí una persona y la otra enfrente. O sea, con los responsables tenían interlocutores distintos, ahora se está poniendo una voz distinta. El resto de las estructuras, el almacén, la gente de... Bueno, el marketing también, por un poco de apariencia, también estaba separado, pero vamos, contabilidad, y almacén y la gente de producción era la misma. O sea, que siempre han sido, no es que Herbe comprara MCM a posteriori cuando creció y no sé qué, no, MCM siempre ha sido de Herbe. No ignoro en el accionariado y tal, pero bueno, para mí Herbe y MCM han sido... más correcto es una hija. MCM es una hija de Herbe por la necesidad de contratar compañías que Herbe no podía contratar por problemas de competencia en Inglaterra. Y así fue como al final de la etapa de Herbe pues consiguió más, o sea, esa división de compañías se ve en los juegos. Y ya no tengo nada más que decir. Esta es mi historia, espero que os haya gustado. ¿Hay preguntas? Pues yo, la verdad es que me maravilla cómo podíais debuguear en aquella época, aunque fueran 48K en ensamblador, porque bueno, yo también me hice mis pinitos en aquella época y avanzar en un ensamblador y ir entendiendo las rutinas era jodido, lo importante, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo aprendíais vosotros en aquella época si no había los medios que hay ahora de internet, que entras y te cuentan todo, los libros, etcétera, ¿no? No sé, yo era la pregunta, ¿cómo erais en aquella época los hackers, no? Bueno, ¿cómo os nutríais? Desde el punto de vista, en mi caso en concreto, yo era absolutamente autodidacta, o sea, yo nunca he tenido nadie que me haya enseñado, era cuestión de tiempo, o sea, yo dedicaba 16 horas al día a los ordenadores. Al Spectrum y al Amstrad, o más, o 20, las que fueran necesarias. En las épocas que podía, si estaba estudiando, lógicamente no. Entonces era totalmente autodidacta. Tú te ponías un juego, o sea, y claro, es que la diferencia de la necesidad nace la virtud. Cargar un juego en cinta eran 20 minutos, cargar un juego en disco eran 10 segundos. Entonces, claro, es que es un mundo. Entonces dices, es que es aburrido estar 20 minutos cargando y en cambio en disco no. Entonces dices, pues hay que pasarlo de alguna forma. Entonces pues es meterse en el código. Yo siempre he pensado que hay dos tipos, digamos, tanto a nivel de programación como a nivel de hacker o de cracker, para ser más exacto. Ha habido de dos tipos, los genios y los constantes. Los genios son gente que se coge un ordenador y sin haber visto en la vida cómo es, comprende su estructura o comprende su diseño. Son como, hacen algo como ingeniería inversa en su cabeza y son capaces de crear rutinas con apenas un manual de la arquitectura del ordenador. Entonces, entre esos genios, a nivel de cracker está Rocker, o sea, que es que sin medios era capaz de convertir cualquier carga en otro tipo, y a nivel de programación el que he conocido es Javier Fáfula, que bueno, era capaz de cogerse un 8 bit y en 2 meses saber programar, o cogerse un 16 bit y en 3 meses saber hacer un juego. Y luego están, digamos, la otra parte, los constantes, son los que no somos genios, pero a base de constancia y de pruebas y errores y algunas herramientas. Pues, en mi caso, el Multiface 2, que era un aparato que te permitía cortar los juegos en medio de su ejecución, eran vitales porque te permitía ver el juego, digamos, desensamblar la memoria una vez que ya estaba, normalmente estaban codificados con algoritmos. Entonces ya te permitía, el proceso más difícil era descodificar el algoritmo de encriptación del código. Entonces el Multiface te permitía entrar en el juego y tomar control de él, porque eso era muy importante. Lo importante era coger tú el control y hacer lo que tú quisieras. En este caso es evitar la ejecución del juego y poder hacer una grabación en el soporte que quisieras, tanto en cinta como en disco. Entonces, en mi caso era a base de pruebas y
ir aprendiendo, bueno, pues este tipo se hace así, este tipo, manuales, libros de gente que sabía más, cosas que leías en las revistas, cosas de que otros habían desprotegido antes y tú veías a ver cómo lo habían podido hacer, y ese era el sistema, o sea, totalmente autodidacta. ¿Cuál es la protección que más te ha causado impresión o la que más te haya costado? Bueno, protecciones realmente son todas fáciles o todas, o sea, no existe ninguna protección que no sea. Pero digamos la más complicada era la hexagón, porque utilizaba dos métodos que eran en disco, que eran unos sectores muy extraños que las controladoras no podían utilizar para grabación, y aparte estaban comprimidos, con lo cual la información se llama hexagón porque los bloques normalmente eran de 512K, mientras que en los bloques básicos de disco de los sectores eran 256. Entonces se llama hexagón porque 6 veces la capacidad de un bloque, que eran 256. Entonces eran capaces de meter en bloques 6 veces superiores la información que normalmente se metía en uno. Entonces eso permitía que en una capacidad de 178K, que era de un disquete, meter hasta 240. Entonces la desventaja de esa protección no era que se pudiera desproteger, que era relativamente fácil, sino que no tenías disquete para volver a meter esa información. De hecho, pues las desprotecciones de esos juegos, a lo mejor que eran de una cara, obligaban a meterlas en dos, incluso, y de juegos que eran de 2 caras, a meterlas en 3, porque obviamente era inviable volverlas a meter en capacidad. Entonces esa era la más complicada por volverla a volcar en el soporte. Me acabo de recordar que en efecto los disquetes de 3 pulgadas que usaban en Amstrad y plataformas similares eran disquetes de 2 caras. Es una cosa que yo diría... Sí, dar la vuelta al disco, sí. A propósito, has mencionado antes a Javier Fáfula, y que en efecto yo coincidí con él en Piro, y en efecto es un genio, lo sigue siendo, y una curiosidad sobre él es que, bueno, él y yo salimos de Piro en la misma debacle que se produjo en 2000, y yo me metí en el mundo de internet, y Javier entró a trabajar como programador para el Ejército del Aire. Y su primer trabajo fue modificar, adaptar para las necesidades del Ejército Aéreo Español la aviónica, el software de la aviónica del F-18, que era dificilísimo encontrar a gente capaz de programar esos cacharros, porque solo se podían programar en un ensamblador muy particular. Y entonces, bueno, pues Javi, como seguro que fue capaz, corría ensamblador por sus veces, dijo: es mi que pensar, dame el manual del ensamblador que yo Era Matrix. Sí, eso es lo que yo llamo genios, o sea, que son ven los números, bueno, ahora lo vemos claramente en Matrix. Son capaces de ver los números, ver las imágenes. Nosotros conocemos a unos amamartos que leen hexadecimal directamente, o sea, ven las rutinas en ensamblador, pero leyendo hexadecimal. Bueno, tengo una pregunta común a todos, y es: ¿qué juegos marcó más en aquella época? No que hubierais participado, ni que tampoco tiene por qué ser una compañía española, sino que incluso no era a lo mejor el más divertido, pero que a lo mejor técnicamente, tecnológicamente, dijeras: ostras, los impresionase más. Empiezo por lo mismo. Para mí, mi juego favorito, todavía lo juego de vez en cuando, y es porque se puede terminar con las vidas que te proporciona el propio juego, es el Highway Counter de Vortex. Y bueno, luego en otros estilos me gusta mucho el Sabre Wolf, el Sentinel, el Nebulus o el Deflector, digamos, sería mi top 5 de juegos. Pues yo coincido contigo en que Highway Counter para mí ha sido el juego más jugable y que me proporciona una experiencia de juego más deliciosa, el Spectrum. Y desde el punto de vista de música, Fairlight, que fue el primer juego de Spectrum que tenía música polifónica, pues me dejó completamente impresionado, porque yo estaba oyendo con mis propios oídos algo que sabía que era imposible.
conseguir. Entonces me di cuenta de que realmente el espectro de una máquina, que a pesar de sus limitaciones, es que hay gente que echando al ingenio consigue saltarse todos los límites, ¿no? ¿Verdad, Fernando? Pero en mi caso quizás, que no puedo decir uno, la saga de Ultimate, toda la saga, cada vez que se acaba un juego me sorprendía. Y bueno, todos los que he mencionado antes en la charla, que fueron los que nos inspiraron, todos los que exigían un poco de competitividad entre, sobre todo, no contra las máquinas, sino contra otra persona, que esos eran los que más nos motivaban. Pues yo, depende también del tiempo. Yo creo que hay tiempo para cada juego. Si tuviese que decir un juego solo, diría el Night Lore. Digamos que desde mi punto de vista gráfico fue el que fue un boom para ello. Pero bueno, si yo te lo digo, cómo me gustaron en esos tiempos, el primer juego que conocí fue el Tank Zone, que era precisamente como un remake de una máquina que había entonces, de un tanque que estaba... Ese para mí era precioso. Después el Manic Miner, que creo que, vamos, eso lo ha jugado casi todo el mundo, por no decir todo el mundo. Y luego estoy con Fernando en que la saga de Ultimate, cualquiera que saliera era mi preferido. Y luego también los de Vortex pues eran geniales. El que ha dicho aquí el amigo, y alguno que se llama Hate o Hate, no sé cómo se pronuncia en inglés, que también era así como en 3 dimensiones y me enganchó bastante. Había uno que siempre me ha fascinado, el Battlezone, o el Battlezone, que era sobre el Battlezone de Atari. Era una transposición a Spectrum de un juego de display vectorial, ¿no? Como lo eran el Asteroids, el Frontipe, etc. Y a inicios de los 80 había estos videojuegos increíbles de recreativos que a mí me fascinaban, los de display vectorial, ¿no? Por esa fineza de los gráficos, esa suavidad de las animaciones. Y incluso había una consola de display vectorial que se llama Vectrex, Sí. que me encantaría ver la próxima tonada si alguien la tiene, porque es que era una maravilla. Te puedo confirmar, César, para tu alegría, que va a estar Pues bien representado. pues la voy a gozar. Los accesorios. Y Eso espero, vamos. el Battlezone fue posiblemente el primer juego en perspectiva cónica, ¿no? El primer videojuego. Imagínate que yo fui el primero que vi en Spectrum, o sea, que me quedé maravillado. Bueno, increíble, ¿no? Y hay una anécdota sobre el desarrollo de Battlezone por Atari que es muy interesante. Bueno, pues como en cualquier juego 3D, tú tienes que tener un mundo 3D y luego lo tienes que transformar a 2D mediante un sistema de proyección cónica, ¿no? Y los sistemas de proyección incluyen un problemilla por el que pasa, que es el clipping, que cuando un vector pues está parcialmente fuera de la pantalla, tienes que deducir matemáticamente cuál es la parte que está dentro de la pantalla para pintar solo esa parte, ¿no? Entonces, resulta que las máquinas de Battlezone se quemaban físicamente, los monitores se quemaban mucho antes que máquinas de otros juegos de Atari de display vectorial que tenían el mismo hardware. Y su tiempo de vida, útil de vida, era muy inferior. O sea, enseguida, a los pocos meses de funcionamiento, cascaron y no sabían por qué. Y entonces el programador descubrió que era porque resulta que él había determinado empíricamente que no le hacía falta hacer clipping. O sea, que cuando pintaba una raya que salía parcialmente fuera de la pantalla, no pasaba nada raro, al menos en apariencia. O sea, es decir, el display vectorial pintaba lo que estaba dentro de la raya y luego intentaba pintar lo que estaba fuera de la raya y hacía que los deflectores de las electrones trabajaran fuera de especificaciones, y eso acababa jodiéndolos, ¿no? O sea, que era un caso de que realmente tú puedes escribir un software que estropee el hardware, ¿no? Sí. Gracias a un virus informático, sí, eso que tanto nos han dicho de va a destruir tu disco duro, te lo formateará, no sé qué, es real, ¿no? No hay algún hardware que no haya previsto en sus especificaciones que es cerrado. Sí, porque la belleza de las pantallas virtuales es que en lugar de tener una memoria de vídeo basada en píxeles, pues eran las impresoras de chorro de tinta ahora lo que los
floaters eran, ¿no? O sea que realmente la memoria del vídeo que contenía una serie de instrucciones sobre lo que tenía que hacer el acelerador siguiendo el dibujo. Una maravilla. Bueno, si no te voy a sacar una pregunta también, os quería preguntar a todos también, ¿creéis vosotros? Fíjate, si no se te ve. Para encuadraros a todos, tengo que hacer aquí un... No voy a hablar de la motivación, Bueno, tengo una cuestión para vosotros también que tiene que ver en lo relacionado con la industria del videojuego en España. ¿Vosotros creéis que dejamos de ser competitivos o bien creéis que simplemente se acabó nuestro momento y por eso la industria fue decayendo? ¿Qué pasó con la industria del videojuego en España? Bueno, empiezo yo otra vez. Yo no creo que fuera tanto que dejamos de ser competitivos, sino que, como os ha comentado antes, se pasó el paso del 8 al 16 bit era de pasar de equipos de programación de 3 a 4 personas a hablar de 20 o 30 personas. Entonces, eso ya suponía unas inversiones muy elevadas y que las empresas españolas no tenían la solvencia o la capacidad o la visión de decir, bueno, esto va a ser un negocio a la larga y vamos a mantenerlo. Entonces hubo una época, también la transición del 8 al 16 bit fue complicada en el sentido de que los ordenadores tuvieron muy poco tiempo de vida en cuanto a videojuegos. Llegaron las consolas y el desarrollo de consolas ahí sí que estaba muy limitado en las compañías que eran capaces de desarrollar. Entonces hubo un lapso de 6-7 años en el que España se quedó al margen. Yo creo que no por falta de calidad o de experiencia, sino más por temas económicos. Y bueno, más adelante también lo que ocurrió fue que desgraciadamente España es un país donde hay muchísimo capital intelectual, es decir, que gente brillante capaz de programar muy bien para las máquinas, no importa cómo de sofisticadas sean, pues nunca ha faltado. O sea, si hay gente de abundancia que sabe hacer las cosas muy bien. Lo que ocurre es que a medida que la inversión necesaria para hacer un videojuego ha ido subiendo, pues primero ya no existe tal cosa como equipos amateurs de desarrollo, por lo menos para las plataformas dominantes. Sí que pues para plataformas pequeñas como pues, son los portátiles y móviles y cosas por el estilo, sí que son inversiones más pequeñas, pero para las plataformas donde realmente hace falta sacar una gran inversión para sacar un juego AAA, pues lo cierto es que yo creo que el tejido empresarial español nunca estuvo a la altura de ese talento de la gente, ¿no? Entonces, básicamente los grandes empresarios del videojuego, los que manejan pasta, pues desgraciadamente siempre han tenido un histórico, una hoja de servicios, pues de creer que se pueden obtener unos a 4 pesetas y como consecuencia de eso, pues hay un éxodo continuo de buenos profesionales hacia el extranjero. Y nada, pues estamos siempre como incapaces de levantar cabeza porque realmente hay mucho talento, pero es triste decirlo, pero yo creo que el mundo empresarial es hostil a ese talento. O sea, nos tratan como si fueran animales y claro, luego en cuanto aprenden se van a Reino Unido, a Canadá, donde sea. Claro. Mi opinión es un poco pesimista. Digo pesimista porque creo que nosotros tenemos un problema cultural y es que somos individualistas. Es fácil, con mucho trabajo, sacar un proyecto individual, pero es muy difícil, si no imposible, sacar proyectos que involucren a muchas personas. Los videojuegos cada vez más necesitan de mayor implicación en todos los niveles y necesitan muchísimos profesionales. Y aquí en España nos resulta complejísimo montar empresas que funcionen bien. Y me podría decir, sí, pero tenemos empresas como Telefónica, como Repsol. Si alguna de vosotros trabajáis en alguna de esas empresas, os daréis cuenta de los problemas que existen. Yo veo que los videojuegos, bueno, hay empresas que siguen en el tajo y siguen produciendo,
pero a costa de muchísimo esfuerzo personal de personas concretas. Te digo, es un tanto pesimista, pero porque yo compruebo que somos así, somos muy individualistas, somos muy cerrados y nos cuesta mucho buscar el bien común y un objetivo común que involucre a muchas personas. Alfonso. Pues yo estoy con César, y de hecho coincidimos en Piro Studios, y la cuestión era que nosotros, por ejemplo, yo pertenecía a un pequeño grupúsculo, un grupo amateur, digámoslo entre comillas, porque éramos profesionales la mayor parte de nosotros, y una compañía como puede ser Piro Studios nos contrató, digamos entre comillas también lo del contrato, para que no hiciéramos sombra a un juego que entonces tenía que salir, que habían invertido 25 millones en un principio, 50, bueno, en tal comandos. Y en este país es lo que suele pasar, que no puedes hacer nada porque o tienes dinero, o el empresario, como dice, te quiere por 4 pesetas, por 3, por 2 y mejor por 1. Nada más. Una pregunta. Todo lo que está hablando es sobre ordenadores de 8 bits, pero la consola de los 8 bits, que supongo que también es más costoso hacerlo, como he dicho, necesitan empresas con más solvencia para que una compañía de una licencia. ¿Por qué tampoco hay algún otro motivo que no hubiera tanto mercado? ¿Tanta producción en España? ¿Realmente se llegó a desarrollar para consolas de 8 bits en España? Sí. Solo New Frontier es el único que permaneció. Bueno, aquí en España, en el caso que nos tocaba a nosotros Toposoft, teníamos licencia de Nintendo incluso. El problema que había es que la propia RB en este caso no quiso apostar por este sistema, o sea, ni por este ni por ninguno. Ella lo que quería era vender como distribuidora más que como productora. Y se da la paradoja que éramos los que teníamos la única en aquel momento de la Nintendo, Super Nintendo, teníamos la licencia de poder hacer juegos, pero no podíamos hacerlo. El problema fundamental con la consola es que el propietario de la marca, en este caso Nintendo, Sony o Microsoft ahora mismo, es el que elige qué empresas desarrollan. Tú no te puedes poner a desarrollar, puedes hacerlo, pero no tienes ningún futuro comercial. Entonces, en aquella época, ganar, digamos, el estatus de desarrollador era muy complicado. Y en España solo lo consiguió prácticamente Herbe, que no lo utilizó, y New Frontier, que era un equipo de programación que estaba trabajando para empresas francesas, principalmente Infogrames, pero desarrollaba por encargo, o sea, no era una empresa que desarrollaba el juego y lo vendía y lo comercializaba, sino que Infogrames le encargaba un título y ellos, además con bastante buena calidad, lo hacían, pero no había esa licencia. Entonces España no hubo ninguna empresa española que consiguiera la licencia. Luego ya vino mucho más tarde, hasta hace muy poco, que prácticamente en la actualidad todavía apenas hay empresas españolas que desarrollen. Y en el caso de los 8 bits no es por temas económicos. Desarrollar un juego de Game Boy es prácticamente igual que desarrollar uno de Spectrum, O sea, que es que la capacidad del procesador, etcétera, etcétera, y los gráficos, o sea, casi se pueden portar en 3 meses. No, me refería más bien el caso de tener que comprar una licencia para que te dejen. Pero es que, como dicen, no te daban esas licencias. Eso solo había, llegaba Nintendo y decía, en España una licencia o 2. Entonces, solo se adjudicaban a dos empresas, X y Y. En este caso, una era Herbe, la otra podía ser cual fuera en aquel momento. Si tú tenías la licencia y no la usabas, pues era un problema para España, no para la empresa. Lo que es una realidad de negocio, que es que los fabricantes de ordenadores se contentaban con vender el ordenador, ¿no? Ellos vendían el hardware y su beneficio venía de ahí. En cambio, los fabricantes de consolas fabrican una consola, la venden a un precio muy cercano al precio de coste, porque luego pues tienen un control sobre qué títulos se venden para esa consola y se llevan una parte, el fabricante de la consola se lleva una parte de lo que del precio de punto de cada lector. Es un poco el modelo de negocio que llaman de maquinillas y cuchillas, ¿no? Porque la maquinilla es barata, pero porque las cuchillas son caras, ¿no? Entonces es un modelo, eso crea un ecosistema mucho menos ágil que el que crea el desarrollo para ordenadores, ¿no? Porque
nadie te dice si puedes o no ser desarrollador. Tú consigues por ahí un kit de desarrollo que usualmente son de software y cuando tengas tu juego medio hecho o tengas una prueba de concepto suficientemente atractiva como para atraer a un publisher, llamas a la puerta, mira lo que he hecho, ¿me das pasta para terminarlo? Sí o no, ¿sabes? En cambio en las consolas ese compromiso del publisher lo tienes que conseguir antes. Entonces que te den la licencia, que te den el kit de desarrollo, todo eso desde el principio, sin tener ahí un track record por detrás de éxitos, ¿sabes? Pues es un riesgo que lo controlan mucho. Entonces, pues el mundo del desarrollo para consola es mucho menos dinámico que para ordenador. ¿Cuántos minutos quedan? 6 minutos. Una pregunta. ¿Por qué Herbe, teniendo una licencia de Nintendo y siendo la única, o junto con otra compañía solamente en España, no hizo uso de esa licencia? O sea, ¿por qué parte del negocio saca Herbe no produciendo ningún juego? Si todo el mundo, hay mucha gente que le gustaría tener un juego en la Super Nintendo. Sí, el problema no es de la propia Herbe, es de la propia cúpula de arriba. O sea, son los que dirigen y dicen esto es viable, no es viable, esto puede ser apetecible o no apetecible. Ellos decidieron directamente que no era apetecible y simplemente fue por eso. Equipo de desarrollo tenían y de sobra, porque en ese momento habían cerrado Toposoft con 16 personas que fuimos a la calle. O sea, fíjate si tenían equipo para poder hacerlo, pero no se hizo precisamente por eso, por el marketing. Ellos vendían consolas o vendían juegos, pero no querían hacerse cargo de un gasto de un juego. Hombre, también tenían unos gastos que eran, me parece que les obligaban a las primeras 10.000 o 20.000 copias o cosas así, tenían que producirla la propia Herbe y creo que entre esas cosas y demás dijeron, mira, mejor que... Y quería lanzar una pregunta que antes se me ha olvidado con esto de la cámara, pues que el tema de las subvenciones del Estado, ¿cómo veis vosotros el apoyo que han recibido los videojuegos en esta época de la que estamos hablando, 80, principios de los 90? ¿Creéis que la ministra de Cultura que ha dicho por fin ¿creéis que va a mejorar lo de que es un arte el videojuego? Por fin. Sí, sí, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué diríais? ¿Qué le diríais a las autoridades? Pues nada, la puya final y con esto terminamos. La puya final quiere decir al ministro de Cultura, a la ministra, al que le pues voy a tomar la palabra primero por este lado, que somos un arte, como decíamos antes, el octavo arte, y no estamos subvencionados ni tenemos ninguna historia. Estamos en el paro y seguiremos así. Joder, deprimente. Porque la verdad también es solo borrar. Hombre, nosotros también apostamos, aunque mi anterior contestación era un poco pesimista, pero también tenemos esperanza, ¿no? Es decir, estamos promoviendo los videojuegos en el sentido en que podemos, tanto en el museo, en el máster de videojuegos, que yo no participo, pero simplemente ponía no es que me hayan echado por nada, sino porque simplemente tengo que dedicar tiempo a la familia y no es tanto. Lo que quiero decir es que sí queremos apoyarlo y creo que puede ir adelante, aunque no, con estas pequeñas... César, Miguel, muy rapidito. Bueno, yo no creo en subvenciones, o sea, esto no creo que ahora vamos a distinguir, o sea, el tejido productivo de videojuegos, no creo en absoluto que fuera a mejorar su situación por recibir subvenciones. Es más, creo que la proporción de empresarios que van a por la pena y que les importa el dinero del videojuego caerían como moscas a la mierda, ¿sabes? Y se comerían las subvenciones y los que hacen videojuegos serían igual de puteados que hasta ahora. No le vendrían normal estas subvenciones a estas actividades como Retro Madrid, que se ocupan más bien digamos, del procesamiento cultural de todo ese producto, porque es gente que como no lo hace, como no es con ánimo de lucro, ¿sabes? Pues ya me dirás tú, si no es con una subvención o con patrocinio, ¿cómo lo vas a financiar, ¿no? Y bueno, esto yo me conformaría, digamos que
yo lo que sí creo es que la administración sí puede hacer algo por ayudar al tejido industrial del videojuego en España, y no es poner pasta, es simplemente no demonizarlo, ¿sabes? Porque esto, internet, pornografía infantil y videojuegos, lo que está corrompiendo la juventud hoy en día, ¿no? ¿Sabes? Que, mira, si los videojuegos tienen un valor educativo que lo ha reconocido la Comisión Europea, esto favorecen el desarrollo cognitivo en muchos aspectos desde que eres pequeño. Esto se está comprobando que la gente que tiene cultura de jugar a videojuegos es más colaborativa, sabe trabajar mejor en equipo, es capaz de hacer varias tareas simultáneamente con más agilidad. Que los videojuegos son buenos para la gente. O sea, como decía Flavio, dice jugar a los juegos, decía algo así como que jugar a los juegos no te hace tonto, todo lo contrario, te desarrolla la mente. Pero solo son buenos en la medida en que su exceso de uso te pueda quitar tiempo que lo puedes estar usando en otras cosas que te pueden utilizar también, ¿sabes? Sí, yo estoy de acuerdo con César en que las subvenciones no son buenas, pero sí que creo que sí que la administración puede dar un apoyo, aunque sea en créditos, puedan a fondo perdido, no tanto, o por lo menos poniendo dinero para que se realice un proyecto, aunque luego lo tengan que recuperar. O sea, en el sentido de financiaciones sencillas para empresas que tengan ideas. No es un problema español, es un problema europeo. El único país en Europa que ha tenido algún tipo de apoyo a la industria del videojuego es Francia, y lo ha quitado. Inglaterra está debatiendo un mes sí y otro no si recuperar. En Inglaterra la industria del videojuego es de las más potentes y de las más famosas mundialmente, y ahora están de capa caída y lo achacan al poco apoyo que tiene el gobierno hacia la industria del videojuego. Entonces están un poco intentando recuperar ese apoyo y ese prestigio. O sea, una buena forma de apoyo es no ver en las noticias es que un niño ha hecho esto, y es que jugaba a los videojuegos, claro, sí, cruzaba la calle y veía los coches también, y bebía Coca-Cola, y no es un sádico por beber Coca-Cola. Es que hoy por hoy jugar a los videojuegos es una actividad normal y corriente en un chico, o en una chica, incluso afortunadamente hasta en una chica. Pues nada, por despedir esto ya, que queda muy poquito. Decir que Retro Madrid se encargará de eso, que nosotros seremos los que demostraremos a quien haya que demostrar que la cultura se hace aquí, divulgando, promoviendo actividades como esta, demostrando que sabemos desarrollar videojuegos, demostrando que sabemos organizar grandes eventos. En definitiva, que os esperamos a todos en Retro Madrid 2010 en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense. No os la perdáis.